Abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 30, hermanos. Y déjeme leerle, primero que nada, los versículos del 21 al 24. Vamos a estar meditando en todo ese capítulo, pero quiero empezar con estos versículos. Imagínese, yo no sé si usted recuerda cuál ha sido la mejor fiesta en la cual ha estado. Y a lo mejor en las bodas aquí, pues algunos acostumbran a hacer la tornaboda, porque en la boda, pues si uno a lo mejor no gastó tanto dinero, se siente más feliz y estar ahí nada más disfrutando, compartiendo la felicidad de los novios, o bueno, o sea, puede ser un gozo también ser el padre de alguno de los novios y ahí vale la pena gastar el dinero tal vez. Pero viene la tornaboda y luego otra vez gastar, pero vale la pena, ¿no? Me imagino, ya cuando uno empieza a pagar las deudas como que a lo mejor no es tan grato, pero en ese tiempo específico se la pasa uno bien, ¿sí o no, hermanos? Y podemos pensar, ¿no? ¿Cuánto duró el festejo o la experiencia más grata que ha tenido en su vida? A lo mejor, aquí yo veo dos bebés, perdón, aquí enfrente, y me engañó. Martín pensé que traía otro ahí. Nos faltó esta Miranda, ¿verdad? Dije, a lo mejor era ella, pero no. Y tener un bebé la primera vez que uno carga a su niño o a su hija, al primogénito, es de gran bendición, y ese gozo pues se va calmando, ¿no? Ya, pero dura varios días. Entonces, fíjese lo que vamos a leer aquí, y quiero que imagine y razone si alguna vez ha experimentado un gozo como el que se describe aquí entre los 21 al 24. Dice: los israelitas que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando al Señor con instrumentos resonantes. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas, que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor, y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor, Dios de sus padres. Hasta aquí, hermanos, si no es un gran gozo tener 7 días de celebración. Pero déjeme decirle que esos 7 días no les alcanzaron, ese gozo no se calmó. Dice el versículo 23, toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros 7 días, y celebraron los 7 días con alegría. Y esto, hermanos, es uno de los eventos más grandiosos que puede encontrar usted en la Biblia. Piense estar en una comunión donde todos están tan contentos, y los judíos acostumbraban a hacer esa fiesta que Dios les había determinado. Tienen que gastar 7 días solamente en agradecer a Dios. Y era de tanto regocijo, tanta felicidad, hermanos. Pero en esta ocasión la palabra de Dios nos dice que hubo un día donde esos 7 días no le alcanzó. Y yo creo que todos los que estamos aquí en esta mañana, y todos los que vivimos en este mundo caído, quisiéramos más días de esos, más semanas de esos. 2 semanas de puro regocijo donde se te olviden las presiones, se te olviden todo el trabajo, algunos momentos difíciles que estás pasando. Quisieras que se vayan por completo y solamente tener paz, tranquilidad. Entonces, hermanos, ese es el objetivo de la predicación hoy. ¿Cómo le hacemos, hermanos, para que un creyente viva plenamente, que pueda experimentar un gozo como el que viene aquí en la Escritura? Porque son historias, hermanos, que no nada más se nos dejan así, solamente para que pues, las consideremos y lo vemos tan lejos, porque nuestra cultura no es así. 7 días de fiesta, pues suena increíble, o sea, porque pues, a veces tenemos 3, 4 días tal vez. Las fiestas mexicanas pueden durar algunas horas, pero hermanos, la vida de un hijo de Dios que se relaciona con Él es lo mejor que nos puede pasar de este lado de la humanidad. Necesitamos más días de esos. Ojalá que pudiéramos tener más días de estos, hermanos. Pero yo quiero que estemos meditando en este capítulo, no sin antes hacer una oración. Señor bendito, en esta mañana es mi anhelo, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos abra el entendimiento del deseo que hay en tu corazón para tus hijos. Porque si esta historia viene aquí, Señor, y tú
mandabas y les pedías que prepararan estos días de alegría y de regocijo. Queremos eso mismo también nosotros, Señor. Queremos relacionarnos contigo porque tú eres nuestro gozo. Y yo te ruego, Señor, que en este día ninguno de los que estamos aquí se vaya de este lugar sin tener un amplio conocimiento del deseo de tu corazón, de quién eres, de lo que buscas para tu pueblo. Te lo pido, Padre, por tu nombre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mira, hermanos, esta fiesta no se llevó a cabo así nada más porque sí necesitamos entender el trasfondo de qué pasó para que ellos pudieran tener otros 7 días más para agradecer a Dios. Hubo algo que despertó en su corazón, un entendimiento que hizo que ellos se regocijaran con un gozo que desbordó por varios días. Ellos dijeron, no es suficiente, Dios nunca nos ha pedido más de 7 días para alegrarnos, pero en esta ocasión lo amerita. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Es un pasaje que yo espero que les sea de bendición a sus vidas. Estamos en el reinado del rey Ezequías. Acaban, no muchos años, pocos años atrás, acaban de destruir las 10 tribus del norte, porque ellos se alejaron de Dios. Ellos estuvieron alejados del único Dios de Israel y se les advirtió por medio de profetas que vinieran arrepentimientos, pero no se arrepintieron, hermanos. Entonces los de la ciudad de Jerusalén y las 2 tribus del sur vieron cómo llevaron cautivos a todos sus hermanos. Eran días tristes, hermanos, no era cualquier cosa que familiares, que otras tribus de la nación de Israel hayan sido llevados como esclavos de manera salvaje por los asirios. Entonces, ese anhelo de restauración y de plenitud empezó con el rey Ezequías, porque de los reyes del sur se destacan 2 que fueron los más piadosos de todos, y este es uno de ellos, el rey Ezequías. Y él, hermanos, pensemos un poco cómo eran los días donde su reinado decía, yo no quiero que esto pase con la tribu de Judá y de Benjamín. Yo no quiero que esto le ocurra a Jerusalén, porque nuestros hermanos del norte fueron tan rebeldes de Dios, pero nosotros no debemos actuar de esa manera. Entonces, hermanos, ellos hicieron una reforma religiosa dirigida por este rey. Él dijo, tenemos que volvernos a Dios porque estamos en un camino similar a los de las tribus del norte. Ellos ya fueron disciplinados por Dios, pero nosotros estamos a tiempos para arrepentirnos. El capítulo 29, hermanos, trata de esa reforma religiosa. Tenían que purificarse, tenían que volverse a Dios, y ellos empezaron por lo que es el culto religioso, los sacerdotes, los levitas y también el templo mismo que había sido profanado. Si usted va al capítulo 29, acompáñeme ahí en los versículos 5 al 11 que dicen de la siguiente manera. Entonces el rey Ezequías les dijo, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres. Saquen lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor vino contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como ustedes lo ven con sus propios ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora, he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Así empieza esta reforma, hermanos. El rey les hace ver con Dios no se juega, porque es un Dios justo, es un Dios todopoderoso, un Dios que al mismo tiempo que tiene misericordia, también no pasa por alto su justicia y su disciplina. Entonces, Él es fiel, cumple con sus promesas. Él siempre nos ha advertido que cuando nos alejamos podemos tener una disciplina severa. Entonces, ese es el llamado. Primero,
empieza a enderezar los caminos del culto religioso en el país que queda en Jerusalén, empezando por los sacerdotes y levitas. Y de eso trata el capítulo 29, hermanos. Usted puede leerlo con detenimiento y ver que ahí se empezó la limpieza con los líderes que guiaban a todo el demás pueblo al culto de adoración a Dios. Entonces se restaura primero el templo, los levitas, los sacerdotes, pero ahora, hermanos, sigue el turno de santificar al pueblo. Y eso es lo que quiero que nos detengamos en el capítulo 30. Mire, ahí en el versículo 1, ahora sí nos vamos al capítulo 30 y le leo los primeros 5 versículos para que ahora sí ya con este trasfondo entendamos un poquito mejor qué pasó en esos días, cómo es que llegaron a tener esa fiesta tan grandiosa. Todo empezó aquí, hermanos, dice: Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén, y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. Ese es el inicio de la reforma para santificar al pueblo. Y hermanos, tenemos que entender bien qué pasó en Israel estos días para que nosotros podamos entender y ver qué podemos aplicar a nuestros días hoy como la Iglesia de Cristo. Y quiero resaltar algunas cosas para que entienda lo que encontramos en estos versículos. Vemos que ellos, aunque tuvieron la intención de practicar y llevar a cabo la Pascua, ellos ya estaban fuera de tiempo. Usted, si me quiere acompañar allá en el libro de Éxodo, capítulo 12, recuerda cómo se instituye por primera vez la Pascua, pero aquí tenemos los indicios y las primeras instrucciones de lo que había dejado nuestro Señor, nuestro Dios, al pueblo de Israel para que ellos la festejaran. Y Él determinó un día específico, hermanos. Eso lo encontramos aquí en los primeros 3 versículos de Éxodo 12. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: fíjense, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada año, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Se fijan, hermanos, fue un parteaguas para la nación. Dijo: bórrense todo lo que tenían entendido o cómo se guiaban en su calendario. Ahora este es el primer día del año. Este es el primer mes del calendario de los hebreos. Y en ese primer mes se tiene que celebrar la Pascua. Pero, hermanos, cuando nosotros vamos a Segunda de Crónicas, dice que la celebraron el segundo mes. ¿Por qué, hermanos? Se retrasaron un mes. Y eso fue por un problema que estaba ocurriendo con muchos sacerdotes. En el versículo 5, la Biblia de Dios habla hoy, dice: no la habían celebrado con mucha asistencia. Eso también era otro requisito. Dios quería que todas las tribus de Israel se unieran en un solo cuerpo y recordaran la Pascua. Ese cordero sin mancha, sin defecto, que tuvieron que matar en Egipto para pintar con la sangre los dinteles de la casa y el ángel de la muerte no visitara ese hogar. Si usted lo recuerda, ¿verdad? Entonces, también estaba prescrito que se tenía que hacer en Jerusalén. Ahí mismo en Éxodo capítulo 12, dice el versículo 14. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Entonces, fijan, era una celebración que ellos tenían que hacer año tras año, pero en el reinado del rey Ezequías ya habían pasado muchos días sin celebrarla correctamente.
ya sea porque estaba fuera de tiempo, porque ni siquiera estaba toda la nación de Israel. Ahora menos iban a estar. ¿Por qué? Pues porque muchas tribus fueron llevadas cautivas, quedaron algunos remanentes, algunos los pobres, los que se quedaron ahí en la tierra destruida de las 10 tribus del norte. Ellos tenían oportunidad de celebrarlos y a ellos, hermanos, se les manda una invitación. El rey dice: quiero que vayan desde Bérseba hasta Dan. Entonces son las ciudades que se encuentran a extremo del país. Dan al norte y Bérseba hasta el sur. Quiero enviar a todas las tribus, porque aunque Ezequías solamente era rey de las 10 tribus del sur, dijo: ellos son nuestros hermanos. No podemos celebrar esta Pascua si no están ellos. Sus reyes ya fueron llevados cautivos, ya están mezclados, ya vinieron algunas naciones a ocupar esa tierra. Muchos se fueron cautivos y los pobres que quedaron ahí, a ellos quiero invitarlos. Entonces ese era el sentir de este rey: quiero que manden cartas. Si usted hiciera una cuenta de todo lo que está transcurriendo este tiempo, han pasado unos 250 años quizá de que nunca se había celebrado correctamente. Ahí en este mismo capítulo 30 solamente vamos a adelantarnos un poquito al versículo 26 y fíjese lo que dice: hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no ha habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Qué significa, hermanos? Que ni siquiera habían celebrado correctamente la Pascua del Señor desde los días de Salomón. Y usted hace la cuenta desde esos días hasta los del reinado del rey Ezequías, y era aproximadamente eso, unos 250 años. 250 años, hermanos, sin celebrar la Pascua. Nosotros, yo creo, podemos pasar por alto, pero vimos en Éxodo, es un día tan sagrado para Dios y quiero que la celebren en mis términos. Entonces, vamos a continuar leyendo acerca de esta reforma, y en el versículo 6 del 2 de Crónicas 30 dice: los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo: israelitas, vuélvanse al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a aquellos de ustedes que escaparon y que han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos, que fueron infieles al Señor Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror, como ustedes ven. Ya hemos, pues, de muchos de nosotros es de conocimiento que Asiria, todos los historiadores hasta la fecha concuerdan de que fue una de las naciones más sádicas. Ellos inventaron los métodos de tortura más salvajes que puedan existir, y a ellos son los que se les infligió ese castigo. Entonces, ponerles ganchos en sus bocas y literalmente llevárselos kilómetros caminando desnudos era algo espantoso, era algo de horror. Y entonces Ezequías tenía esa carga: no quiero que vuelva a pasar eso, ya les pasó. ¿Y qué tienen que hacer? Humillarse. El llamado era básicamente, hermanos, vuélvanse al Señor. Así empieza la carta de este rey: vuélvanse al Señor. Ya las 10 tribus del norte fueron destruidas, pero todos ustedes que quedan aquí y las 2 tribus del sur, todo el remanente del país, tenemos que volvernos a Dios. Eso es el primer paso, hermanos, para celebrar la mejor fiesta que podamos experimentar. El versículo 8, continuamos, dice lo siguiente: no sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y compasivo, y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. El rey Ezequías, hermanos, está orando y está pidiéndoles que aprovechen esa oportunidad de conocer a Dios en todos sus atributos. Y él menciona 2 de esas características de que le pueden describir al Dios de Israel: clemente y misericordioso. Ese es el rey que tenemos, un Dios clemente y compasivo.
Entonces, la carta, el mensaje del rey Ezequías, mi propósito es que experimenten ese Dios, porque no tenemos un Dios que, aunque lo hemos hecho enojar, aunque se ha airado, aunque nos ha dado un castigo espantoso, Él no ha dejado de ser clemente y compasivo. Y Él está apelando esos atributos, hermanos, y está invitando a toda la nación de Israel a que nunca olviden qué clase de Dios tienen. Ese es nuestro Dios. En el versículo 10 continúa: pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaron de ellos. No obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. Y aquí podemos ver las respuestas, hermanos. Solamente hay dos respuestas que uno puede hacer a la invitación de Dios. O es aceptarla de todo corazón o simplemente rechazarla y despreciarla. Y aquí se mencionan esas tribus. Esa era la intención del rey Ezequías y de todos sus príncipes, todos los líderes de Israel. Queremos celebrar esta fiesta juntos, pero a algunos no les pareció. Algunos la despreciaron y dijeron, no, así estamos bien. No midieron el peligro, hermanos. Ellos no tuvieron un temor reverente de Dios, pero gloria a Dios que hubieron algunos que sí respondieron a ese llamado. Entonces esa es una realidad. Siempre va a haber un aceptamiento a la invitación de Dios y también un rechazo. Y es triste, hermanos, porque los que lo rechazaron se iban a perder de esta celebración de la cual hablábamos al inicio. Ellos, si se hubieran imaginado, tal vez hubieran avanzado el tiempo y les hubieran extendido la invitación de esa manera, pues a lo mejor pudiéramos pensar que si hubieran dicho un sí rotundo, pero no sé, a veces el corazón del hombre es tan perverso que tal vez eso no sé si sea suficiente. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos no está el relacionarse con Dios. Alguien ha dicho, algunos quieren ir al cielo, pero no quieren que Jesús esté allá. ¿Por qué? Solamente no quieren el sufrimiento, quieren estar regocijándose. Pero ¿quién está allá? ¿Quién es el autor de ese día de descanso y glorioso cuando vamos a celebrar la cena con Él? Nuestro Señor Jesús. Entonces ese es lo que apunta el corazón de un verdadero hijo de Dios. ¿Qué más pasó aquí, hermanos? Aunque se recibió una triste respuesta de aquellos que eran orgullosos. Vamos a ver aquí en el versículo 13, avanzando. En el mes segundo se reunió mucha gente en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una asamblea muy grande, y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Ahí empezó la reforma religiosa. Los que dijeron, sí, yo quiero ir a esa fiesta, quiero purificarme. Entonces, hermanos, tuvieron que manifestar un arrepentimiento genuino. Es necesario para conmemorar la gracia de Dios, su redención, cómo lo sacó de una esclavitud de 400 años en Egipto. Entonces, ellos habían profanado terriblemente los lugares de adoración, habían puesto lugares altos de ídolos, se habían vuelto a todos los dioses de las naciones que les rodeaban, pero dijeron, nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino, nos vamos a purificar de todo corazón, y fueron prácticos, hermanos. Empezaron a destruir todo y a arrojarlo a ese torrente, ¿verdad? Es algo necesario para que se lleve a cabo esta fiesta. Tienes que pasar por todo esto. Un genuino arrepentimiento. ¿Qué más hicieron, hermanos? En el versículo 15, entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del Señor. Y se colocaron en sus puestos según su costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua, por todos los que estaban inmundos, para santificarlos al Señor. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito.
No olviden, hermanos, estaban celebrando en el mes segundo, ya tenían un mes de retraso y todavía la estaban celebrando con sacerdotes que no se purificaron a tiempo. Ellos tenían que estar puros un mes antes. Y a falta de sacerdotes, dijeron, pues la tenemos que celebrar. ¿Y cómo le hacemos? Pues hay levitas que sí se santificaron. Ellos van a hacer el trabajo de los sacerdotes. La fiesta prosiguió, hermano. Y usted puede ver que a pesar de que estaban haciendo algo incorrecto, sus conciencias estaban limpias. Ellos se atrevieron uno pudiera ver a simple vista y decir, están deshonrando a Dios. No están siguiendo al pie de la letra sus instrucciones y ordenanzas. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Que alguien pueda celebrar la Pascua con una conciencia limpia, decir, estoy mal, pero la tengo que celebrar. Estamos retrasados, pero la tenemos que celebrar. Los sacerdotes no se purificaron, pero como de lugar la tenemos que celebrar. Tal vez no vinieron todos los que quisiéramos, pero la tenemos que celebrar. Hay representación sin duda suficiente de cada tribu. La clave, hermanos, está en lo que hizo el rey Ezequías. Fíjese a la mitad de este versículo 18, porque Ezequías oró por ellos diciendo, que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios, el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Aquí está la clave, hermanos, de por qué ellos pudieron tener esa celebración. Porque Ezequías, hermanos, conocía perfectamente quién era Dios. Él tenía una imagen correcta acerca de Dios, no distorsionada, no de un Dios que se aira y que jamás perdona, sino dice, es un Dios tan clemente. Y él en esa oración usted puede ver que apela a esos atributos de Dios, compasivo, un Dios de gracia, clemente y compasivo. Él hace esa oración intercediendo porque al mismo tiempo, hermanos, conocía la depravación total del hombre. Es un término teológico que a muchos no nos gusta ni escucharlo, ¿no? Ni aceptarlo menos. ¿Cómo es posible que el hombre no tiene en sí mismo un deseo genuino de buscar a Dios? Porque estamos caídos, hermanos. Todos eran israelitas y tenían 250 años sin celebrar esa Pascua. Y todavía unos seguían de orgullosos. Y aunque la quisieron celebrar, hermanos, ni siquiera las intenciones les alcanzó para celebrarla correctamente por el retraso, por la falta de santificación. Pero aún así, hermanos, la gracia de Dios sobreabunda sobre el pecado del hombre. Y Ezequías conocía a ese Dios y quería que todo su pueblo conociera exactamente lo mismo. Tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Y si se trata de celebrar su Pascua, su celebración más importante, tenemos que hacerlo. No va a ser en ningún momento un acto de nosotros. Todo va a depender de Dios. Y ahí, hermanos, en esa intercesión, Dios responde. Dios respondió y eso fue lo que les dio la conciencia tan tranquilas. Porque dice, Dios oyó, de alguna manera se sintieron perdonados. Se sintieron aptos para celebrar esa fiesta. Y ahí estaban ahora sí en un mismo sentir. Fíjese qué más pasó aquí en el versículo 21. Los israelitas que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando al Señor con instrumentos resonantes. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor Dios de sus padres. Esto es el deseo de Dios, hermanos. Esto es esencial. Esto es lo ideal para el Hijo de Dios, que vivan en comunión con el Padre, que tengan una conciencia limpia y se puedan relacionar con su Creador. Un gozo inexplicable, una alegría, una plenitud. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado lo mejor, una reconciliación, un perdón,
una purificación que ellos no podían hacer. Y vivir y experimentar eso, hermanos, produce un corazón agradecido. Produce un regocijo increíble, hermanos. Y ahí es como vemos que tenemos un Dios que siempre hace todo de manera abundante. Esos días prescritos, hermanos, no les alcanzaron. Y así es como terminamos del versículo 23 hasta el final. Toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros 7 días. Y celebraron los 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había contribuido a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y los príncipes habían contribuido a la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y gran número de sacerdotes se santificaron. Y se regocijó toda la asamblea de Judá, junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Esto es lo más increíble que podemos ver, hermanos. La oración del pueblo de Dios fue escuchada por el Padre, y esos días estaban en perfecta comunión. En perfecta comunión, hermanos. Y cuando está esa comunión, se está manifestando, es una alegría que desborda. Es un gozo inexplicable, hermanos. No hay palabras para describir la redención del pueblo de Dios. Quiero preguntarles lo siguiente, hermanos. ¿Sabemos algo de este gozo? ¿Has experimentado ese gozo inexplicable? Tal vez si lo hayas experimentado en el pasado, cuando rendiste tu vida, pero ¿hace cuánto que no lo vuelves a experimentar? Y ese es el estado normal, el estado ideal de cualquier hijo de Dios. Que se abra tu entendimiento y que recuerdes que tienes un Salvador. Que Él echó tus pecados a lo profundo del mar y que jamás se acordó de ellos. Que te vistió con vestiduras perfectas y te va a presentar así perfecto delante del Padre cuando estés delante de su trono. Entonces, hermanos, ese gozo yo creo que a la iglesia en general me temo que a veces lo perdemos de vista. Y mi propósito, hermanos, es que tengamos un buen cierre de año, porque fue un pasaje que me trajo bastante carga. Yo creo un par de meses atrás, cuando me encontré con esta escritura y he estado meditando y dándole vuelta al asunto. Y es una carga, hermanos, porque quiero ser honesto con ustedes. Yo sé que a veces a mí me ha pasado en su momento, en el pasado, hay ocasiones donde se viene la cena del Señor y yo no la llevo a cabo con mis hermanos. Y podemos tener razones diferentes, distintas cada uno, aceptables quizá, pero es una karma, hermanos, porque Cristo es nuestra Pascua y siempre debemos de recordar quién es Dios, cuál es su carácter, y que siempre va a haber un llamado para que la celebremos todos juntos de manera correcta. A veces quisiéramos haber llegado purificados, a veces quisiéramos tener esa conciencia limpia, pero si no la tienes, yo quiero invitarte esta mañana a que reflexionemos por qué se nos dejó esta palabra aquí en el Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir, para presentar al hombre perfectamente preparado delante de Dios. Y este es un mensaje que en la iglesia de Dios en general tenemos que recordar. Si tú quieres tener un año de plenitud o un futuro más, pues sí, lleno de gozo y alegría que proviene del Señor y está fuera de cada circunstancia triste de este mundo caído, pues yo creo que aquí está la clave, hermanos. Tal vez no pudimos cerrar un buen año, tal vez todavía estamos arrastrando muchas cosas que a Dios no le es grata, pero este es un domingo, hermanos, que yo quiero que tú lo consideres, porque este es un mensaje que vino de Dios directamente a tu corazón. Él te trajo aquí para escuchar estas palabras, a cada uno de nosotros. Y les recuerdo, hermanos, Cristo es nuestra Pascua.
Y volvamos a pensar en esa imagen. Para el pueblo de Israel, esa vez en Egipto, cuando el faraón grita y todas las casas de ese país salen con llanto porque se muere su primogénito, los israelitas, hermanos, no vivieron lo mismo. Ese cordero inocente que ellos mataron fue la respuesta para que experimentaran la gracia y la misericordia de Dios y no experimentaran su ira. Y Dios les dijo, este es un día especial y lo tienen que recordar. Nunca jamás se les vuelva a olvidar. Esta misma ordenanza la dejó nuestro Señor Jesús para su pueblo. Dijo, quiero que estén recordando lo que voy a hacer, mi sacrificio. Yo voy a ser el que va a morir para que ustedes tengan vida, para que tengan regocijo. Y tenemos que recordar un poco lo que acabamos de ver. ¿Cuál fue el primer paso, hermanos? Pues el arrepentimiento, atender a ese llamado. Si usted regresa en el versículo 8, es un versículo tan triste, pero ahí está el llamado. Dijo, no sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Entonces, hermanos, debemos de arreglar lo que tengas que arreglar. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero gloria a Dios porque en la iglesia, mediante su palabra de Dios, se nos hacen estos llamados. Si tú quieres vivir y experimentar una de las mejores fiestas y regocijos que pueda experimentar un hombre de este lado de la eternidad, aquí es donde se empieza, hermanos. Yo no conozco los detalles de qué es lo que has hecho mal todos los años pasados y es algo que no te ha dado una conciencia limpia para celebrar la cena del Señor. Porque les digo, es una carga para mí que hayan cristianos que en su momento la celebraban y de repente ya no lo veo, hermanos. ¿Vas a esperar otro año más? ¿Vas a esperar más meses para ponerte a cuentas con Dios? Y yo, hermanos, en este día, pues, le digo a mi esposa, pues ya entra en la categoría, y les decía el viernes también cuando oraban, ha entrado este sermón en esa categoría en los que tengo de los más difíciles para exponer porque pues es una necesidad de que uno como pastor, digo, ¿quién va a tomar el lugar de Ezequías de hacer este llamado? ¿Quién va a ser como aquellos mensajeros que no les importa si hay rechazo, pero tienen que llevar la carta? Tiene que haber alguien, hermanos, y todos somos un solo cuerpo y se nos está llamando a experimentar la gracia, la misericordia, a conocer que tenemos un Dios clemente y compasivo. Pero no se va a conocer eso, hermanos, si no pasamos primeramente por el arrepentimiento. Entonces, tal vez en algunos tiene que ser una entrega total por Cristo. Tal vez nunca han rendido sus vidas y le han entregado su corazón a Dios, se han sometido a su señorío. Nunca han depositado su fe en ese Cordero perfecto. Nunca han considerado la muerte de Cristo Jesús. Tienen que nacer de nuevo. Eso es el primer paso si no lo han experimentado. Pero si tú has experimentado ese paso y a lo mejor nunca te has comprometido de todo corazón, lo tienes que hacer. A veces se refleja porque las personas no se quieren ni siquiera bautizar, no se quieren identificar con el cuerpo de Cristo. Si no te has bautizado, es un día para que también Dios te considera, acepta ese señorío de Cristo. Estás aquí no solamente para recibir las bendiciones, sino también para entregarte todo a Él. Son algunos pensamientos que puedes considerar. Todos, hermanos, tenemos que abandonar nuestro pecado, sea cual sea, y ya no estar postergando más esto. Si no, se puede pasar más días y vas a seguir sin celebrar esa Pascua con tus hermanos. Tú bien sabes lo que ha pasado, que tu conciencia no te ha dejado. Entonces pídele al Señor, examina mi corazón y ayúdame a dejar eso ya de una vez por todas. Yo quiero estar limpio y puro delante de ti.
Usted recuerda, hermanos, que lo primero que se tenía que hacer era purificarse los levitas, los sacerdotes, pero también el pueblo. Y para que tengamos una idea de cómo se hacía, quiero que recordemos, vaya a Levítico capítulo 8. En Levítico capítulo 8 nosotros encontramos las instrucciones precisas para que los sacerdotes se purificaran. Y nosotros, hermanos, somos real sacerdocio de Dios. Nosotros también debemos de considerar esto. Fíjense, en Levítico 8, del 22 al 23. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló, tomó de la sangre, la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Es un simbolismo donde los sacerdotes tenían que tener esa purificación, la sangre de un cordero, de un inocente. Después de poner la mano sobre él, transferían sus pecados y él moría en su lugar. Y esa sangre, o sea, es extraño que te ponen ahí en el lóbulo de la oreja, en esta parte, y también los pulgares de la mano, de los pies. Es un simbolismo de que tiene que cubrir todo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, purificarnos en lo que escuchamos, en lo que hacemos, a los lugares que vamos, porque ya le pertenecemos a Dios. Tenemos que pedirle, ayúdame a ser un siervo útil, un siervo santo, ayúdame a abandonar mi pecado. Y cuando ocurre eso, hermanos, ahí es cuando estamos aptos. En ese mismo capítulo 8, así empieza con otras cuestiones visuales que nos ayudan a entender cómo es esa justicia que necesitamos. Dice el versículo 1, entonces el Señor dijo a Moisés, toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros, las cestas de los panes sin levaduras, reúne a toda la congregación de la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, los lavó con agua, puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto, luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido de efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Si usted imagina eso, era una vestimenta impresionante, perfecta, de lino, un pectoral con piedras preciosas, con la tiara de oro, y ver a alguien así vestido de esa manera era algo asombroso, hermano. Eso es lo que exactamente pasó cuando el rey Ezequías ora e intercede a Dios. Yo quiero que los vistas así a tu pueblo, que todos estén vestidos de esa manera, purificados, para que sus conciencias estén limpias y puedan celebrar esto con nosotros. Eso es lo que está pasando, hermanos. Entonces recuerda el Padre que tenemos y no deshonre su persona. Quiero que vayamos a una última cita en Lucas capítulo 15. Es la misma figura, hermanos, pero esta la dijo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, al utilizar estas parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, nos recuerdan qué clase de Padre tenemos. Exactamente eso mismo hizo con el hijo que vuelve arrepentido. Veámoslo en estas palabras de nuestro Señor Jesús a partir del versículo 20. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo.
pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado y mátenlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y se había hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso pasa, hermanos, cuando un hijo de Dios se arrepiente. Cuando alguien viene humillado, Dios no le rechaza. Entonces, es algo que cada uno de nosotros debemos de buscar continuamente. El mensaje está aquí, hermanos, y yo quiero que me acompañen en una oración. Cierre sus ojos y conversemos un momento con Dios antes de celebrar la Santa Cena. Señor bendito, pues queremos venir delante de ti exactamente como lo hizo el rey Ezequías y sus líderes. Yo quiero interceder por mis hermanos, Padre, que no han tenido una conciencia limpia los últimos días, meses, algunos no sé si hasta años. Quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en sus hijos y les ayudes, Padre, a purificarse y a aceptar por fe de que tu sangre puede limpiarnos de toda maldad. Que tú en este mismo momento nos puedes vestir de tu justicia y darnos ese traje perfecto de santidad para celebrar juntos la cena, Padre. Y Señor, también estamos conscientes, como Ezequías, de que hemos hecho todo mal, que a veces no hemos estado en un mismo sentir, no la hemos celebrado toda, pero este domingo, Señor, lo queremos hacer todos juntos. Y solamente oramos conforme a lo que viene en tu palabra, Señor. Es apelando y recordándote quién eres tú. Un Dios compasivo, clemente. Y viste a cada uno de mis hermanos, Señor, con esa conciencia limpia. Porque si dependiera de nosotros, Señor, ninguno de nosotros seríamos aptos para estar aquí cada domingo que nos proponemos celebrarla, Padre. Porque no somos perfectos, Señor. Pero líbranos de un corazón orgulloso. Líbranos, Padre, de ser tercos como la nación de Israel lo fue en su momento. Gracias porque tú has sido tan paciente con nosotros y tú eres el que nos está haciendo esta invitación de experimentar ese gozo, Señor, del perdón de nuestros pecados, de estar en todos en un mismo sentir, en una comunión, para recordar que Cristo, el Cordero perfecto, fue a la cruz, tomó nuestro pecado y soportó tu ira, Señor, para que nosotros no la experimentáramos por una eternidad en el infierno. Abre ese entendimiento, Padre, en cada uno de mis hermanos, para que podamos desbordar en alegría, en gozo, por lo que tú haces, Señor. El Dios clemente y misericordioso, lleno de gracia. A ti apelamos, Padre, y no por nuestros méritos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, Padre. Amén.